Gálatas capítulo 3, versículos del 6 al 9. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Oremos. Padre, gracias por esta tarde. Gracias, Señor, por esta porción de su palabra. Padre, le pido que tome el control de nuestras vidas y que podamos, Señor, atesorar la enseñanza que usted quiere regalarnos este día. Que yo no estorbe el propósito, Señor. Que yo no desconozca el gran vacío que hay en mi corazón y por lo tanto, Señor, lugar que solo puede ser ocupado por su palabra para que pueda vivirla. Se lo pido, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de la Semana Santa, hermanos, leímos el versículo 1, perdón, siempre en el capítulo 3, el versículo 6. Y era necesario leerlo en primer lugar porque si usted ve en letras grandes, antes del versículo 6 dice: el pacto de Dios con Abraham. Aquí es necesario que nosotros entendamos una cosa. Los pactos son entre Dios, de Dios para el hombre, entre hombre y entre nación y nación. De tal manera que yo no puedo decir: yo hice un pacto con Dios. No es posible. Y dentro de los pactos hay pactos que se llaman condicionales, que son aquellos en los cuales para el cumplimiento de lo prometido, para el cumplimiento de lo acordado, debe de darse una condición. Pero los pactos incondicionales, ahí no necesitan más que la soberana voluntad de aquel que ofertó el pacto. Veamos lo que pasa en la vida de Abraham. Cuando Dios lo llama, le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. ¿Qué fue lo único que hizo este hombre? Oír. Y lo que en el Antiguo Testamento se conoce como confianza es lo que para nosotros en este tiempo hablamos de fe. Entonces, Abraham toma la decisión, y digo toma la decisión porque Dios a nadie obliga para nada, en lo absoluto. Nosotros estamos aquí simple y sencillamente porque nuestro corazón se dispuso a ese llamado que como hijos de Dios tenemos todos, de buscar su palabra para crecer, para madurar espiritualmente, y por eso estamos aquí. Habrá personas también que tienen la misma necesidad de congregarse, pero por una u otra razón este día no están. Y habrá otros que simple y sencillamente dijeron: este día no voy. La semana pasada estuvo cargada, hubo vigilia, hubo esto y hubo lo otro, y entonces es suficiente. ¿Sabe de qué depende la necesidad de buscar a Dios? De qué tan vacíos nos sintamos nosotros en el conocimiento de Dios. Simple y sencillamente. ¿Qué tanto tengo yo de necesidad? ¿O qué tan grande o qué tan poca es mi necesidad por conocer a Dios? Abraham escuchó las palabras de Dios. Diferente es cuando a nosotros se nos dice: mira, andate para San Salvador que yo te voy a dar un trabajo allá. Pero ya me dijeron San Salvador, pero él le dijo para una tierra. Y comenzó a caminar. ¿Por qué? Por un acto de obediencia, por la confianza, por la seguridad que él sintió cuando escuchó esa palabra. En esta carta nosotros vemos que aquí hay un problema. Aquellos que van detrás
de Pablo tienen un solo propósito: hacer volver a aquellos que ya son parte de la iglesia, apartar a aquellos que ya conocieron a Cristo, a aquellos que ya se convencieron de que no era necesario más que oír y tener fe. ¿Para qué? Para ser declarados justos, para ser declarados limpios. Y también dejábamos por sentado, dejábamos establecido por la palabra de Dios de que los gálatas no tenían nada que ver, porque ellos eran gentiles en su mayoría. Entonces no tenían por qué llegar a buscar cobertura de la ley. Era meterse en tierra desconocida, buscar lugar donde no había para ellos. Y eso es lo precioso de la palabra de Dios, que debe de surtir efecto aún en nuestras vidas. Porque si bien es cierto, el plan fue diseñado para un pueblo llamado Israel, pero desde antes, desde la eternidad, Dios ya había determinado que nosotros también íbamos a alcanzar misericordia, por la misma razón que debieron alcanzarla ellos: oír, un oír que nos lleva a la fe. Entonces, dice el versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dicho de otra manera, así también Abraham creyó a Dios y Dios le tuvo esto en cuenta y lo reconoció como justo. Lo mismo para nosotros. Entonces dice el versículo 7, sabed por tanto que los que son de fe deben de entenderse esto. Si él fue el primer hombre que se acercó a Dios, o que Dios lo acercó a él por medio de la fe, por medio de la confianza, nosotros en nuestro tiempo también, siendo Cristo de ese linaje, tenemos la misma seguridad. Tenemos exactamente la misma seguridad. Y por eso sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Pero no está hablando de hijos según la sangre, sino según la fe, según lo espiritual. Y luego dice el versículo 8, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ahí estamos nosotros. Ahí estamos. Veamos lo que dice el libro de Génesis en el capítulo 12. Génesis capítulo 12, que es el momento, describe el momento en que Dios llama a este hombre. Capítulo 12, versículo 1 del libro de Génesis. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Pongámosle atención a este versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí estamos nosotros. A partir de Génesis 3:15 se da esa promesa mesiánica en la cual se establece que el momento de la reconciliación de Dios, del hombre con Dios, se va a dar. Y cuando Dios le dice a Abraham en el capítulo 12, versículo 3, que en él van a ser benditas todas las naciones de la tierra, está hablando precisamente de ese momento en el cual toda la humanidad tenía la oportunidad, tenía el momento, tenía el tiempo para acercarse a Dios, para reconciliarse con Dios por medio de la sangre de Cristo. Todo el Antiguo Testamento, los profetas hablan de ¿qué? De que el Mesías vendrá. Y se estableció todo lo que ellos debían cumplir. Luego viene el momento, llega el tiempo en que
el Mesías viene. Jesús, ese Dios todopoderoso, toma un cuerpo humano, un cuerpo de carne. Hasta ahí llegó el momento de la ley. ¿Por qué? Porque la ley solamente servía como un auxiliar para el pueblo escogido por Dios. Entonces, como el pueblo no le recibe, es que nosotros entramos. Ahora, como tocamos el capítulo 12, cabe una interrogante. Y lo que Dios le dijo a Abraham, y se lo voy a leer nuevamente. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Y con eso qué va a pasar? Esto, hermano, es básicamente el pacto de Dios con Abraham que se establece. Es un pacto incondicional. Entonces, todo lo que Dios le prometió se va a cumplir. Pero como el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, para que le diese a conocer a las otras naciones, lo rechazó, vino el evangelio a las naciones gentiles, vino a nosotros. Llegará un momento en que nosotros ya no vamos a tener nada que ver con esto, sino que será el tiempo para el cumplimiento de este pacto. ¿En qué momento? En el tiempo después de que Jesucristo viene, en su segunda venida, cuando Él pone los pies en la tierra y se da el reino milenial. Fíjese cómo, qué importante fue la decisión que este hombre tomó al escuchar la voz de Dios. Porque al escuchar la voz de Dios, comenzó a desarrollarse, a llevarse a cabo ese plan que Dios ya había establecido para crear una nación, pero que también en esa nación había bendición para cada uno de nosotros. Cuando la nación rechaza el plan de Dios, vamos nosotros, por decirlo de esa manera, a la cabeza de la proclamación del evangelio, y ellos tienen que esperar que se dé la segunda venida de Cristo. Ahora vamos nuevamente a la carta a los Gálatas. Si todo estaba establecido, cuando en el versículo 8 dice: y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Él se lo dio a conocer. Pero dice el 9: de modo que los que son de la de modo que los que de la fe son, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Somos nosotros. Pero debemos estar siempre conscientes de que es por la fe, única y exclusivamente. Entonces, no hay nada, absolutamente nada, que nosotros podamos hacer que nos acerque a Dios, si no es por medio de Cristo. Que nuestros ojos estén puestos en Él, que nuestro corazón sea abierto a Él. Única y exclusivamente fe. Ahora, una vez hemos llegado a los pies de Cristo y somos parte de la iglesia, entonces sí tenemos que trabajar. Pero ¿trabajamos para qué? Para un fiel testimonio de vidas transformadas. Y aquí es donde nosotros fallamos. Aquí es donde los cristianos fallamos, en poner en práctica esa fe. Nos gozamos, nos alegramos, disfrutamos la seguridad que tenemos, que al morir vamos al cielo, o que Cristo puede venir en cualquier momento, en lo que se conoce como el rapto de la iglesia, y encontrarnos con Él en las nubes. De una etapa después de la conversión, que es la santificación progresiva. Dios ya nos apartó. El problema es que nosotros no queremos hacer efectivo eso. Los gálatas no querían reconocerlo. Ellos dijeron: bueno, hagámonos a un lado, desertémonos. Ahora ya no se usa mucho,
pero hubo un tiempo que lo que circulaba era el cheque. ¿Sí o no que cuando el cheque o un pagaré o una letra de cambio que nosotros firmamos, las letras de cambio todavía las firmamos cuando vamos a las comerciales a fiar algo? Entonces, pero sí o no que cuando nosotros vamos a una casa comercial a sacar un crédito, a hacer un crédito, nos hacen firmar unas letras y nos llevamos el artículo por el cual firmamos esa letra. El artículo ya está en nuestras manos. ¿Qué es lo que nos hace falta? Pagar. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta a nosotros? Con el proveedor, por decirlo de esa manera, con quien nos da salvación. Mostrar gratitud y caminar en fidelidad hacia Él. Y caminar con una actitud de agradecimiento. De tal manera que lo que nosotros hacemos habla por nosotros. Yo puedo decir que tengo mucha fe, pero ¿y cómo camino? Dicen que en Estados Unidos, hermano, a mí no me crea porque yo nunca lo he visto. Aquí no, por lo menos aquí nunca lo he visto de los policías, pero dicen que en Estados Unidos cuando la policía le hace alto a una persona sospechosa de que va conduciendo bajo estado de alcohol, bajo los efectos del alcohol, le pide que haga ciertas pruebas. Y esas pruebas, esas pruebas demuestran si la persona en realidad ha consumido o no ha consumido alcohol. Entonces, así es nuestro testimonio. Si nosotros estamos atesorando la palabra de Dios, si estamos viviendo su palabra, se demuestra. Fácil. Entonces, no es con lo que yo diga, es con lo que yo hago. Tenemos la seguridad que tenían los Gálatas. Si Pablo mismo dijo que estaba asombrado y que le parecía que estaban bajo el efecto de un hechizo por la decisión que estaban tomando. Pero sucede entonces que no son las palabras de nosotros las que van a decir qué tan convencidos estamos de que hemos sido perdonados, sino lo que nosotros hacemos. Claro, con mis palabras puedo ofender indiscutiblemente, pero el tomado eso en cuenta en una sola palabra que es acción, eso refleja. Cuando nosotros leemos en el versículo 9 que dice, de modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham, debe hacernos pensar una cosa. ¿Qué me da a mí y qué le da a usted la palabra de Dios? Seguridad. Dice que yo soy bendecido por ser de la fe. Porque todos nosotros estamos seguros de que somos declarados justos, que nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados, que Cristo murió en la cruz de una vez y para siempre por nosotros, por fe. Y eso que la misma palabra también establece que es un don de Dios. Ahora, ¿tengo yo esta seguridad? Eso es el problema. ¿Vivo esta seguridad? Ese era el problema de los Gálatas. Volvamos al ejemplo cuando vamos por un electrodoméstico a una casa comercial. Cuando nosotros lo llevamos, antes de que nos lo entreguen, dice el encargado, se lo voy a probar, ¿sí o no? Bien. Imagínense que es una televisión, enciende, hay imagen, hay sonido. Y nosotros vamos tranquilos para nuestra casa y vamos seguros que al llegar a nuestra casa va a funcionar. En estas palabras y en esta carta, en donde el problema era para ellos que no estaban seguros, hablando de los judaizantes, ellos no aceptaban que la gracia era suficiente para el perdón de pecados para ser declarados justos. Entonces, ¿qué nos muestra la palabra de Dios a nosotros? Hermano, la semana pasada conmemoramos
recordamos la muerte de Jesucristo, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Pero ¿verdad que el domingo celebramos su resurrección? ¿Será que es necesaria más evidencia? No, no, hermano. Si es que la resurrección de Cristo es lo que viene a sellar todo ese plan de Dios, la razón de nuestra seguridad. Entonces no hay razón para dudar. Repito, nos vamos a nuestras casas seguros cuando nos prueban un televisor en la agencia, en la comercial. Pero vivimos como cristianos muchas veces dudando de que estas pruebas, estas cosas de las que nos habla la Biblia, pudieron o no pudieron ser. Y usted dirá, no, pero si yo no dudo. Veamos cómo vivimos, revisemos nuestras vidas. Si nuestras vidas no nos alejan de esa seguridad, entonces si nosotros podemos decir, somos diferentes a los de la iglesia de Galatia. Pero si no, no podemos, no tenemos autoridad moral. Y la palabra es clara. Versículo 8 dice, lo retomo, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, esta condición de la que nosotros gozamos fue dada a conocer hace miles de años, hace siglos de años. Cuando nosotros compramos algo y pasa el tiempo y no se nos daña, ¿qué decimos? Esto es bueno, ¿verdad? No es cierto que a veces hay expresiones, no, es que si era un radio, no, los radios de antes eran mejores, los zapatos de antes eran mejores, porque han pasado la prueba del tiempo. Déjenme decirle que la palabra escrita ha pasado todas las pruebas que la ciencia ha querido y todo es verdad, todo es real. Nada de lo que está aquí es falso. ¿Sabe por qué? Porque esta es una palabra fiel y verdadera. Es una palabra inspirada por Dios. Es una palabra revelada por el Espíritu Santo. Entonces, eso nos debe de llevar a nosotros a que cada día busquemos demostrar dentro de la congregación y fuera de la congregación que somos de la fe. Así. Que no hicimos nada. En lo absoluto no hicimos nada. Que Dios no nos obligó, pero en su infinita misericordia nos tomó y nos llevó a los pies de sus hijos para que fuésemos declarados justos por gracia y disfrutar esa gracia. Esta palabra ha superado no solo la prueba del tiempo, ha superado la prueba de la mente del hombre, ha superado todo ataque de Satanás por desacreditarla y se mantiene y se cumple. Entonces el llamado para cada uno de nosotros, ¿cuál es? A vivirla únicamente y a vivirla con seguridad. Con seguridad. Aquí, y voy a entrar no en crítica, pero hay algunas congregaciones en las que ellos dicen que guardan el sábado en apego al cumplimiento de la ley. Pero sucede, hermanos, que si la ley se cumplió en Cristo, Cristo es el único que la pudo cumplir, yo lo que debo de respetar es su señorío. Así. Y vivir de esa gracia, no apegado al cumplimiento de nada, sino a la obediencia a lo que Él establece. Y sentirme seguro, sentirme con gozo, sentirme confiado, porque Él no me excluyó, ni me excluyó a mí, ni me apartó a mí, ni le apartó a usted de su plan de redención, que desde la eternidad y hasta la eternidad Él ha determinado que nosotros vivamos bajo su gracia. Eso es lo que debemos gozar, hermano. Así. Esa seguridad es la que debemos de tener y esa seguridad es la que nos debe de guiar en todos los días de nuestra vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Porque que viene, viene. Seguros estamos. Pero no olvidemos que mientras Él viene,
nosotros estamos en un proceso que se llama santificación. Santificar es apartar. Dios nos apartó para Él, para su servicio y para su adoración. Y eso es lo que debemos de vivir. Que nuestros actos no nieguen que somos de la fe. Hay expresiones frecuentes a veces, o se escuchan, perdón, con frecuencia, para ser como este, mejor no. ¿Sabe por qué? Porque negamos que somos de la fe. Que somos de esa fe que surgió hace miles de años, cuando Dios llamó a un hombre llamado Abraham, pero que se cumplió cuando vino a esta tierra un hombre llamado Jesús, un hombre llamado Emmanuel, que es Dios con nosotros.